Bueno, pues como veis, este título que ahí se nos pone, tips de un obispo para comunicar en redes, la verdad es que a uno le relaja un poco el título, porque la palabra tips pues es un poco etérea, ¿no? Es un poco etérea. Entonces, pues puede ser claves, consejos, recomendaciones, lo cual me tranquiliza, porque obviamente si alguien me pusiese el título estrategia de comunicación, a ver, esos son palabras mayores. Y además yo voy a reconocer que yo no creo que tenga una estrategia de comunicación. Nunca me lo he planteado, nunca me lo he planteado. Voy a decir que cuando comenzaron las redes sociales a mí me pareció una tontería. Dijo, esto es una bobada que va a pasar muy rápido. Tengo una visión profética muy potente. Y entonces me acuerdo que yo decía, aquí lo que sirve es el correo electrónico. Y yo tenía mis grupos de correo electrónico, tenía un montón de grupos y entonces yo allí las cosas las difundía. Bueno, era mi intuición, ¿no? Como veis, las cosas se fueron por otro lado y recuerdo pues, que hace ya 11 años, antes de que todavía Benedicto XVI presentase su renuncia, bueno, pues yo comencé a tener una presencia en redes modesta, pero eso sí, yo diría que perseverante, mensaje diario, uno al día, que creo que es pues una de las claves o de los tips, pero bueno, que creo que hay que ser pues moderado en la presencia, pero constante, ¿no? Bien, esa fue la realidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente yo entendí que había que estar ahí? Pues hombre, pues sin duda alguna, hubo una frase clave de Benedicto XVI para mí, la que él dijo de que hay que evangelizar el continente digital. Esa frase fue de Benedicto XVI. Esa expresión era paradigmática. Es como un nuevo continente. Y es verdad que hay muchas personas que viven, en realidad no viven ni en Europa ni viven en América, viven en un continente digital. Lo vemos cuando vamos a una sala de espera y está todo el mundo mirando la pantalla del móvil. A ver, viven ahí, es un continente digital en el que viven, ¿no? Entonces yo, para no pagarle derechos de autor a Benedicto XVI, puse el título de Sexto Continente en vez de Continente Digital, Pero obviamente yo era consciente de que había que estar donde estaba el hombre. Jesús dirigió su evangelización allí donde estaba el hombre de su tiempo. Es más, me parece que las redes sociales son como el Cafarnaún de los tiempos de Jesús. Si nos fijamos en los evangelios, la mayor parte del ministerio de Jesús en Galilea tiene lugar en Cafarnaún, que Cafarnaún era un lugar de encuentro entre el mundo judío y el mundo pagano. En Cafarnaún había guarnición romana, como lo vemos por el centurión de Cafarnaún. En Cafarnaún había también como una frontera para todo el comercio que venía de Siria. Era un encuentro con el mundo. Jesús principalmente evangelizaba en Cafarnaún, además también de las aldeas, pero la mayor parte de su tiempo ahí lo dio. Por eso estar o que la Iglesia esté o no esté en redes sociales, yo creo que no es una opción. No es una opción. La Iglesia tiene que estar donde está el hombre de nuestro tiempo, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que tenga que estar todo el mundo. Pues no, yo creo que no tiene que estar todo el mundo. Porque, entre otras cosas, la Iglesia evangeliza en su conjunto y entre todos hacemos uno. Y en esa sinfonía que tenemos entre nosotros, pues uno les toca el violón y a otros el tambor. Entonces yo creo que sería un error pensar que tenemos que estar todos. La Iglesia evangeliza en su conjunto, ¿no? Y además valoro muchísimo las voces proféticas que en su opción por la evangelización deciden no estar. Las valoro mucho. Son testigos de un ayuno también de presencia en redes sociales y un ayuno tecnológico que creo que puede ser profético. Porque voy a decir una cosa, antes de hablar de potencialidades y tal, pues voy a ser un poquito agorero. Yo no me siento bien hablando de las potencialidades de la evangelización en las redes sociales sin poner el acento en los graves riesgos que tiene en este momento, ¿no? La presencia en redes, los graves riesgos. Creo que hay que ser también yo echo en falta, voy a deciros esto, echo en falta que nuestra Madre Iglesia todavía
tenga una palabra profética de mayor libertad a la hora de denunciar los riesgos que están aconteciendo en las redes sociales. Es verdad que ya hemos tenido algunas denuncias proféticas en este último documento que el Dicasterio de la Comunicación ha publicado en el día de Pentecostés, hacia una presencia plena en redes. Bueno, pues yo creo que se han hecho denuncias proféticas, como por ejemplo el hecho de la brecha digital, de la cual también está hablando mucho Cáritas, que es un elemento de pobreza. Quienes están desconectados de su posibilidad de acceso a la tecnología están en una brecha digital que implica una cierta pobreza. La violencia que se esconde en el anonimato, las dinámicas que se generan cuando resulta que descubrimos que los usuarios en el fondo somos el producto que se venden todos nuestros datos, nuestra intimidad, y ese es el gran negocio, ¿no? Los algoritmos que nos están encerrando en un submundo en el que tú te piensas que te estás encontrando con todo el mundo y a ti te han asociado, los algoritmos te han asociado en una burbuja donde te encuentras más o menos con gentes de tu ideología y tú te piensas que has salido a ver el mundo y estás en un patio interior. Porque eso es así. Eso es así. Aún así, aunque esas denuncias proféticas se han hecho, yo creo que faltan dos denuncias que todavía son mucho más importantes. Mucho más importantes. Y una es el hecho de que las cartas están marcadas. A ver, las cartas están marcadas. Hoy en día sabemos ya que las tecnologías han sido diseñadas ya en su diseño para resultar adictivas, para ser atrapados en ellas. Lo sabemos. Y el famoso documental que está en Netflix, ¿no? El dilema de las redes, es un documental que marca un antes y un después, porque pone pruebas, porque han sido determinados ingenieros informáticos de Silicon Valley los que han salido de las tecnológicas y han hablado. Y han dicho, pues ciertamente todo esto ha sido diseñado para tenerle a usted atrapado como un ratoncito, para que usted al final ligue su autoestima, sus likes y todas esas cosas, ¿no? Por lo tanto, las cartas están marcadas y eso tiene que ser denunciado explícitamente. Creo que yo sueño, aquí hablamos de sueños, ¿no? Sueño también con una iglesia que se persone en las querellas que están abiertas contra las grandes tecnológicas. Creo que eso es necesario, porque igual que descubrimos que hay grandes causas en la humanidad, cuando, por ejemplo, la Iglesia pues, entiende que tiene que personarse frente pues, a la explotación del Amazonas, en donde pues, un pulmón de la humanidad, ¿no? Que es esquilmado por los intereses económicos de petroleras, etcétera. Aquí tenemos una causa que yo entiendo que todavía es más importante, si cabe, más importante. Está en juego la libertad. Está en juego la libertad. Y no sé si habéis escuchado la semana pasada, hace 10 días, como 1000 familias valientes de las escuelas de fomento en España, bueno, pues se han rebelado y han dicho, perdón, no queremos que nuestros hijos tengan incluidos, ¿no? Pues desde quinto de primaria, tengan incluido pues el uso del iPad como método que le sustituye el libro. No lo queremos. Y han sido 1000 valientes los que han dado ese paso. Y la verdad es que ya, de hecho, para el año próximo, ya en las escuelas de fomento se ha retrasado un año más la implementación de esos iPads y estoy seguro que se tendrá que retrasar mucho más. Pues creo por lo tanto, que esa santa rebeldía, esa sana rebeldía es necesaria. Las cartas están marcadas. Aún así, no podemos dejar de estar, porque el hombre está ahí y quizás tendremos que transmitirle no solo un mensaje, sino una educación de cómo utilizar un medio que está trampeado. Y además también hay una segunda denuncia que creo que es importante, y es que las grandes compañías han pactado pues, con la cultura de la cancelación. Pues yo creo que a algunos nos faltan 2 primaveras para estar fuera. Yo creo que es así. Es así. Es verdad que, bueno, pues que la llegada de Elon Musk, un personaje tan peculiar en Twitter, quizás hace de Twitter de momento, ¿no? Pues una especie de isla, pero todos sabemos lo que ha ocurrido en el mes de junio,
donde ese documental famoso de What is a Woman, que es una mujer, un documental verdaderamente limpio, esclarecedor frente a toda esta ideología de la transexualidad, fue censurado pues en YouTube, en Facebook, en todos las grandes compañías, y también en un primer momento fue censurado en Twitter. Pero resulta que cuando pues el dueño de Twitter lo descensuró y incluso pues en un mensaje suyo enviado a redes aconsejó a todos los padres del mundo que viesen aquel documental, que es una mujer, de 1 hora y media, la verdad es que resulta que solamente en 10 días tuvo 200 millones de visualizaciones. O sea, es decir, que tenemos que denunciar que existe una censura y una imposición de lo políticamente correcto, pues en redes sociales. Bueno, esta es la situación. Esta es la situación, por eso yo, por irme a hablar de cosas bonitas, un momento, sin haber dicho esto, soy un falso si lo hago. Soy un falso, porque aquí hay temas muy graves en juego. Bien, pero dicho esto, vamos a los tips esos, ¿no? Vamos a los tips que para eso se supone que me habían llamado, No, tira. Eso forma parte también de lo que estábamos diciendo. Bien, vamos a los tips. Bien, yo dentro de los tips se me han ocurrido 5, que seguro que podrían ser más o menos, sí, pero es una con la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Creo que el primer tip es comunicar desde el corazón, comunicar movidos por dos motores, la sed y el amor. La sed y el amor. Creo que esta es una clave. El lenguaje del corazón es el que, en mi opinión, resulta significativo, es el que es capaz de mover y de incidir, ¿no? El lenguaje del corazón. No me estoy refiriendo en absoluto a la visión emotivista, porque de eso estamos borrachos. Estamos borrachos de utilizaciones, manipulaciones emotivistas hoy en día. Si tú te fijas en un anuncio, el anuncio, más que transmitirte un contenido, lo que intenta es emocionarte. Los anuncios están hechos para manipular emotivamente a las personas. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? ¿No? Están intentando utilizar un spot publicitario que nos toque el corazón y que luego, a raíz de eso, compres de lo que no se había hablado. No. Cuando hablo del lenguaje del corazón me refiero a otra cosa. Me refiero a San Agustín, que para mí es el crack comunicativo de los 2000 años de la historia de la Iglesia. Es un lenguaje en el que hay una inteligencia intuitiva, que Zubiri diría inteligencia sentiente, plenamente iluminada por la revelación y movida por el amor del corazón de Cristo, que comunica con mucha fuerza. Es precisamente lo que el Papa ha señalado en esta carta recién publicada con motivo del 4º centenario del nacimiento de Pascal. Ciertamente, Pascal se entronca en la línea agustiniana, sin duda alguna. Pascal pertenece a esa línea agustiniana del lenguaje del corazón. Para mí, Agustín es un crack. Alguien que es capaz de decir, por ejemplo, yo soy yo, pero no soy mío. Madre mía, ese hombre estaba hecho para Twitter, yo creo. Tiene una capacidad comunicativa impresionante, ¿no? Desde ese lenguaje del corazón. Creo que, por lo tanto, este es un aspecto importante, ¿no? Y eso lo tenemos que cuidar. Y, por ejemplo, John R. Newman, en su famoso lema, Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Hay dos motores para comunicar, que es el hambre y sed de felicidad, que anida en todos nosotros, y el amor a Dios y al prójimo que Dios ha sembrado en nosotros. Oye, con esos dos motores se comunica, Se comunica. Una inteligencia intuitiva, una inteligencia abierta a la revelación, movida por el amor del corazón de Cristo. Segundo lugar, y no voy a perder el tiempo voy a ir directamente a lo polémico, porque es la manera de... A mí me dijeron, cuando vas a confesarte,
Tú primero di los pecados gordos y dilos a lo bruto. Eso me lo enseñaron a mí cuando era pequeñito, ¿no? Como diciendo, a ver, vamos directamente a las cosas, que tenemos poco tiempo, que estamos en una charlatez. A ver, asumir la batalla cultural. Hay que asumir la batalla cultural, señores. Yo no puedo presentarme en redes sociales pues hablando de pura positividad, qué bonito, no son las flores del campo, obviando lo que está pasando. A ver, que es que estamos asumiendo que el aborto es un derecho, que hay un derecho a poder matar a los niños en el seno materno, pero ¿cómo vamos a asumir eso? Y callarnos. Pero es que resulta que se acaba de aprobar una ley en la que se le quita la patria potestad a los padres que pretendan impedir que sus niños sean hormonados o sean operados, para ver, pero ¿cómo? O sea, existe una batalla cultural. Y entonces a mí me preocupa que a veces hablamos en la teoría comunicativa, incluso de las facultades eclesiales, hablamos de que hay que tener un lenguaje positivo, que no se puede polemizar, que no tenemos que entrar en polémicas, porque el estilo evangélico, yo digo, no sé qué evangelio leemos. Yo a Jesucristo le veo polemizando con los fariseos y escribas bastante. Entonces, vamos a ver, ¿no? Es una constante la de Jesús, la de tener un contraste fuerte con el mundo, con el pensamiento del mundo. Yo creo que hay que asumir la batalla cultural. Hay que integrarla en esa comunicación real, en esa comunicación real, porque es que además uno tiene miedo de que en el fondo nos escudemos en el supuesto, digo que supuesto, creo que es falso, un estilo evangélico de no entrar en polémicas y hagamos de ello un refugio para introducir el relativismo. Lo cierto es que cuando se insiste, ¿no? Se insiste una y otra vez que tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para, en el mundo de las redes sociales, buscar puntos de encuentro para hacer una ética común con este mundo, una ética mínima, unas bases, ¿no?, éticas comunes. A ver, yo creo que tenemos un riesgo muy grande de caer en el relativismo con ese vaciarnos de nosotros mismos. Jesucristo no fue un moderador de pluralismos. Jesucristo fue un maestro de la verdad. A ver, vamos a ser claros. Es lo que se muestra en el Evangelio. Él fue un maestro de la verdad. Y Él es el revelador del Padre. Por lo tanto, no creo que tenemos que asumir la batalla cultural e integrarla en el conjunto de la comunicación. Tercer punto, que me parece también que es un consejo clave. Matar de hambre nuestro amor propio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es que comunicar en redes sociales, pues obviamente es estar dispuesto a asumir que van a llover chuzos. A ver, van a llover chuzos sí o sí. Sí o sí, porque claro, lo que se quiere es que no estés. Lo que se quiere es que no haya voces distintas al pensamiento único. Entonces eso es muy importante asumirlo y no ser vulnerable ante ello. No ser vulnerable. Que no pasa nada, Pues una persona a la que hemos tenido presente en este encuentro, ¿no? A la que hemos tenido presente en este encuentro y oramos por él, recuerdo yo haberle escuchado en una ocasión decir lo siguiente, ¿no? Pues cuando se cuestione nuestra fe en Dios, yo no me callaré nunca, ¿no? Cuando se cuestione a la Iglesia, discerniré si es prudente hablar o callarse, ¿no? Pero cuando se metan conmigo, paso, no me defenderé nunca y se ha acabado, ¿no? Ya está. Y esa es la única manera de no ser vulnerables, matar de hambre nuestro amor propio y a evangelizar. Porque nosotros no estamos para defendernos a nosotros mismos, para eso no estamos en redes. Y cuando, por cierto, ¿no?, quienes van allí pim pam, pues contra quien dice algo distinto, entienden que tú no te vas a defender, al final es hasta efectivo, se terminan cansando. Bueno, un ratito, pero bueno. Pero bueno, creo que es importante, ¿no?, ese tercer tip, matar de hambre nuestro amor propio. En cuarto lugar, integrar contenidos y testimonio. Esto es muy importante. Por ejemplo, yo escucho en esas teorías comunicativas de facultades hacia las cuales yo soy un poquito crítico.
Pues escucho. Bueno, es que para poder hoy en día comunicar evangelizando, hay que renunciar a transmitir contenidos y hay que buscar historias comunicativas, historias, testimonios. Bien, pero ¿por qué contrapones? ¿Por qué contrapones las dos cosas? ¿Por qué contraponer? ¿Qué manía de contraponer? En el cristianismo se integra todo. O sea, yo entiendo que hay que integrar el anuncio del querigma, una enseñanza ordenada de la fe, una educación en la fe. Hay que integrar también la dimensión social y caritativa, la dimensión profética de denuncia de lo que está ocurriendo, y todo ello mostrarlo en testimonios, ¿no? ¿Por qué oponemos? ¿Por qué decimos menos transmitir contenidos y más buscar testimonios? No, integrémoslo todo, porque creo que tenemos el riesgo de ir siempre dando bandazos de una esquina a la otra. Ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora toca lo otro. Si algo es el cristianismo es integrador de todas las dimensiones. Yo soy un enamorado del catecismo de la Iglesia Católica, no sé si alguno lo sabía, porque creo que el catecismo de la Iglesia Católica integra todas las dimensiones, sin dejarse ninguna fuera, y las integra y las complementa. Por eso, ¿no? Creo que ese tema es clave, de la integración. Y el quinto tip. Invocar la creatividad del Espíritu Santo. Sí, Él es el que nos enamora, Él es el dador de vida, es el creador y es creativo. Y los enamorados se enamoran, los enamorados comunican. Juan Pablo II, cuando comenzó aquella afirmación, aquella llamada a la nueva evangelización, dijo que tenía que tener 3 características: renovado ardor, nuevos métodos y nuevo lenguaje. Y nos hemos quedado con lo segundo y con lo tercero. Y nos hemos olvidado de lo primero, que es lo determinante. ¿No? Entonces yo creo que sí, que tenemos que invocar al Espíritu Santo, que enamore en nuestros corazones y que nos dé el don de ser creativos. Y yo veo que eso es así. El Espíritu Santo hace que de una imagen uno muestre una palabra de vida, o que de una palabra de vida busque una imagen que al final lo que hace es potenciar el mismo mensaje de la palabra. El Espíritu Santo es creativo, tenemos que invocarlo. Bueno, y entonces, ¿no? Dunque, como decían los latinos, vamos a ver, entonces, pues lo que dice el oficio de lectura de hoy, que el oficio de lectura de hoy de San Pablo VI, pues comienza diciendo: ay de mí si no evangelizare. Hay que evangelizar en redes. Yo creo que gracias a Dios la Iglesia no ha llegado tarde al continente digital. Está presente. Creo que es muy clave una presencia multimedia, como yo creo que Dios me ha dado la gracia desde Radio María, después integrar, yo le llamo por tierra, mar y aire, ¿sabes? Pues porque en el fondo integramos un medio tradicional con los medios actuales, con las redes actuales. No hemos llegado tarde. Creo que tenemos que ser conscientes de que el mundo necesita la evangelización. Le escuché a Kiko Argüello decir: el mundo sufre porque no es capaz de amar como Cristo ama, con el corazón de Cristo. Y ahí está todo dicho. Y eso tenemos que ser conscientes de ello. Y si ese es el motivo del sufrimiento del mundo, pues entonces, señores, tenemos que evangelizar. Y la evangelización pues nos da cruz y gloria. Habrá momentos de cruz, hay que abrazarlo, caerán chaparrones, caerán lo que sea, pero a Dios también da muchas alegrías. Las conversiones de las que somos testigos son un regalazo, Cuando Dios te llama, te implica. Al implicarte, te complica, pero finalmente te simplifica. Y eso es cierto, eso forma parte del lenguaje de la evangelización, ¿no? Con lo cual, ¿qué vamos a decir? Pues yo termino diciendo pues esa frase del Evangelio que me gustaría que fuese el epitafio, ¿no? El epitafio que pusiesen ahí en la tumba cuando te mueres, ¿no? Siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Muchas gracias. Muy bien.